Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Un recorrido visual por toda la línea, de estación en estación. Episodio 12. Hacia Alba de Tormes. En el anterior episodio nos habíamos quedado con el tren balastero fantasma en Siete Iglesias de Tormes. Punto kilométrico 132-100. Antes hemos podido ver un plano del apeadero y aquí una fotografía. Una estación que a principios de los años 90 todavía conservaba el edificio, pero que fue convertida en apeadero hacia los años 70 aproximadamente. Poco después de esta imagen, hacia el año 93, 94 o así aproximadamente, el edificio fue demolido. Ya no queda nada, ni de la antigua estación ni del apeadero de Siete Iglesias de Tormes. Nos metemos en la máquina del tiempo y damos un salto a la próxima estación, Alba de Tormes. Preciosa imagen de la década de los 50. Una estación que aunque está lejos de la ciudad, del pueblo, aunque es un pueblo grande, Alba de Tormes, y además con muchísima historia. Allí vivió y Santa Teresa de Jesús, una de las grandes de España. A pesar de su lejanía, de hecho, Alba de Tormes llegó a tener durante un tiempo un apeadero que estaba más cerca del pueblo. Esta estación tenía bastante actividad. No solamente de viajeros, también de mercancías. Su muelle tenía, por lo general, bastante actividad. Otra imagen tomada cerca de Alba de Tormes, del ómnibus Salamanca-Palazuelo-Empalme. Por Alba de Tormes, obviamente, pasa el río Tormes. Y aquí es donde la ruta de la Plata deja de estar paralela al río y tiene que hacer pues una subida bastante prolongada hacia Salamanca, donde muchos trenes, sobre todo los menos potentes, automotores, se quedaban en las cuestas. Eran muy famosas los problemas que tenían los automotores Chevrolet, los ferrobuses y los TAF cuando tenían que subir de Alba de Tormes a Salamanca. Ahí hay una rampa bastante difícil y bastante complicada. Y aquí vemos una entrañable foto de la década de los 80, de la primera mitad de los años 80. Un grupo de colegiales que aprovechaba el ómnibus Salamanca-Palazuelo ya con tracción diésel y coches metálicos para hacer alguna excursión del colegio. Yo tenía 7 años de edad y me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II vino a España. Vino a Salamanca y Alba de Tormes también. Era el año 82, se fletaron trenes especiales que venían a Alba de Tormes a un evento bastante importante del Papa. Además, también se pusieron autobuses para ir desde la estación al pueblo, ya que hay como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros aproximadamente.
Diciembre de 1984. Aquella fecha fatídica. Aquí podemos ver una de las últimas imágenes de la estación de Alba de Tormes abierta a viajeros. Podemos ver el detalle del reloj, los carteles publicitarios, la campana y el rótulo normalizado de Renfe de los años 70 y 80. El estado de la estación era bastante bueno. Alba de Tormes es otro ejemplo de estación comarcal. Aunque tenga nombre de una población, realmente era una estación que daba servicio pues a varios municipios de la comarca, como vimos en el anterior episodio con la estación de La Malla y Fresno, que realmente era una estación comarcal para varias poblaciones que estaban a cierta distancia de la estación. Otro detalle más, donde podemos ver el fantástico estado de conservación que tenía la estación de Alba de Tormes. En Alba de Tormes hay viajeros. De hecho, hay bastantes autobuses que la unen con Salamanca. Incluso hay un proyecto de convertir en autovía el tramo de carretera entre Salamanca y Alba de Tormes. Lo que pasa que la distancia de la estación respecto al pueblo y otros muchos factores pues acabaron con el ferrocarril. A todos nos encantan los trenes que circularon por la Ruta de la Plata. Los TER, los ferrobuses, los ómnibus, los trenes mercantes, pero hay que reconocer también que los horarios eran pésimos para los viajeros. Una imagen de principios de los años 90, cuando la línea ya había sido cerrada a viajeros. Podemos ver al fondo cómo el muelle tenía actividad. De Alba de Tormes solían salir vagones de paja, alfalfa y productos agrícolas similares. De hecho, los vagones que vemos ahí al fondo a veces se acoplaban a los trenes siderúrgicos furtivos que iban a Jerez de los Caballeros. Había una especie de pequeño tren colector que recogía estos vagones. Era uno de los pocos muelles de la línea que seguían en funcionamiento después del cierre de la línea viajeros. Pero claro, nadie mejoró nada y los propietarios de esas mercancías pues se olvidaron del ferrocarril. Y ahora las fotos de cosecha propia. Cuando mi hijo ferroviario se perdió por allí, por el año 2001 o 2002 aproximadamente. Y aquí vemos cómo quedó la estación de Alba de Tormes, en el más absoluto abandono, con la vegetación creciendo en las vías y el deterioro, por desgracia, fue bastante rápido. La Ruta de la Plata fue una línea que no murió. Fue una línea a la que asesinaron una pandilla de políticos incompetentes, traidores a su país. Ya que había viajeros y había mercancías, pero entre unos y otros la dejaron morir. Malos trenes, malos horarios y poco interés por parte de Renfe de traer aquí a trabajadores para que vinieran a vivir a esta parte oeste de España. Hay que recordar que estas estaciones no tenían agua corriente. Tenían que ir trenes con cisternas para cargar los depósitos de agua. Estas son las vías, dirección Béjar y Palazuelo. Cuando la Ruta de la Plata estaba abierta, un ferroviario que tenía destino en la Ruta de la Plata era como un castigo, era como hoy en día ir a Arcos de Jalón, donde nadie quiere ir. Ese punto intermedio entre Madrid y Zaragoza donde prácticamente no hay nada. Con todos mis respetos a la gente de Arcos de Jalón, pero es un hecho.
Yo he hablado con muchos empleados de Adif y hay destinos donde nadie quiere ir. En la Ruta de la Plata pasaba lo mismo. La mayoría de la gente que había obtenido una plaza en Renfe, no quería venir ni a la Ruta de la Plata, ni al Valladolid-Ariza, ni este tipo de líneas, porque significa vivir prácticamente en la nada, en una especie de desierto poblacional poco atractivo y con pocas comodidades. Los contrapesos característicos de toda la línea de la Ruta de la Plata. En Alba de Tormes ya no hay vías. De hecho, la primera vía verde fue el tramo Salamanca-Alba de Tormes. El Consejo de Ministros del Gobierno Socialista en 1984 decidió el cierre de la Ruta de la Plata y de muchas otras líneas. Pero también estaban de acuerdo los sindicatos, ya que no querían trabajar en este tipo de condiciones en esta línea, y también se favorecieron los intereses de ciertas empresas de transporte por autobuses. Había muchos intereses que también favorecieron el cierre de la línea. Un detalle que considero muy importante. En ese año 2001, aquí podemos ver un montón de carretes, de rollos, de bobina, de cable de fibra óptica. Poco tiempo antes, por toda la línea de la Ruta de la Plata, Renfe metió fibra óptica, pero no para la señalización de los trenes, sino para especular y ganar dinero alquilando esas líneas de fibra óptica a empresas de telecomunicaciones. No deja de ser curioso que en vez de invertir en una posible reapertura, se invirtió en meter fibra óptica en toda la Ruta de la Plata para ganar dinero que no se sabe dónde ha ido, que no ha revertido en absoluto en la población de esta parte del oeste español. Otra cosa que me comentáis mucho en los comentarios, y tenéis bastante razón en lo que decís, es que fue el cierre de líneas, al igual que la reconversión industrial bestial, que dejó a miles de obreros españoles sin trabajo, fue el peaje que España tuvo que pagar para entrar en la Unión Europea, que en aquella época se llamaba Comunidad Económica Europea. Nuestro país entró el 1 de enero de 1986 y tenía que tener pues unas cuentas públicas bastante saneadas. Aquí vemos un plano de la estación de Alba de Tormes, una estación interesantísima para hacer el maqueta, ya que tiene las dimensiones perfectas para ser reducida, para ser, mejor dicho, reproducida en H0 o en escala N. Aquí podemos ver las medidas. Una estación bastante interesante. Otro comentario sobre el tema de la Unión Europea y del peaje, el caro peaje que tuvimos que pagar por entrar en Europa. Muchos de aquellos politiquillos que estaban en aquel Consejo de Ministros, que cerraron un montón de líneas férreas, acabaron en Europa de eurodiputados. Sobre todo el que fue el ministro Barón, que fue el que era ministro en aquella época, que al final acabó siendo eurodiputado, comisionista de la Unión Europea y ganando mucho, mucho, mucho dinero. Algún día sabremos todos quienes se beneficiaron realmente de estas tropelías y de estos cierres de líneas férreas donde había un beneficio por cerrarlas. Cuando se cerraron es porque alguien salía muy beneficiado, sean políticos, empresas de autobuses o intereses locales, provinciales y de otro tipo. Como decían los antiguos romanos, en la Roma antigua, que era muy sabia, cuando mataban a algún César o algún político importante, la primera pregunta que se hacían era, ¿a quién beneficia todo esto?
Era la manera más inteligente de acusar a alguien. Ahí lo dejo. ¿A quién benefició el cierre de estas líneas? Pues ahí es donde nuestro dedo acusador debe de ir. Y esta es la salida de Alba de Tormes. Dirección Salamanca. Detrás de esta colina que vemos es donde empieza la famosa subida de Alba de Tormes hasta Salamanca. Volviendo al tema de la fibra óptica, ya la línea de la Ruta de la Plata tenía fibra óptica en todo el trayecto. Su reapertura hubiera sido mucho más económica que los años anteriores, ya que con la fibra óptica y una renovación de vía se podría haber puesto CTC. No hubiera hecho falta factores en las estaciones y su funcionamiento podría haber sido bastante económico y bastante factible. Siguiente estación. Punto kilométrico 150, porque es el 149,900. La Maza de Alba. Subiendo a Salamanca existió este humilde apeadero. La Maza de Alba era una finca privada donde se construyó un apeadero. Dicen las habladurías que para un cura, otros dicen que para un dueño de unas tierras, pero lo cierto es que aquí había bastantes trabajadores rurales y había pues ambientillo en el mundo rural y era pues bastante eficaz un apeadero en este lugar donde hay bastantes tareas agrícolas. Además, en la Maza de Alba existió una fábrica de ladrillos que era bastante importante y que utilizó el ferrocarril hasta la década de los años 70. Y además es curioso, porque se utilizaba la vía general para cargar los vagones de ladrillos. No había una derivación o un apartadero. Luego esta empresa, con el tiempo, hasta los años 80, se pasó al transporte por carretera y finalmente quebró y desapareció. Estas imágenes son quizás de finales de los años 70, principios de los años 80, cuando se demolió todo el entorno. El apeadero de La Maza, la caseta del Paso Nivel y las torres de comunicaciones que había también en esa época. Todo fue eliminado y demolido. Es llamativo como Renfe se dejaba ir fácilmente los tráficos ferroviarios de mercancías, como este tráfico de ladrillos, que era bastante importante. Y aquí vemos una imagen de la demolición de ese apeadero, del apeadero de La Maza. Es duro decirlo, pero es la verdad. El interés de Renfe por la Ruta de la Plata fue nulo, inexistente. De hecho, antes del cierre de 1985, en los años y décadas anteriores, no se hizo ninguna mejora importante en la línea. Los únicos que realmente se preocuparon un poco fueron los factores de circulación que más o menos cuidaban bastante bien las estaciones, pero el interés de Renfe fue mínimo, y no solamente por la Ruta de la Plata, también por el oeste español. Y además que las condiciones de trabajo de los trabajadores ferroviarios en la línea pues eran unas condiciones de trabajo no en el tema salarial, pero sí en la calidad del trabajo, en todo lo que son herramientas, utensilios y medios, pues las condiciones laborales eran bastante malas. La dejadez y el abandono de la Ruta de la Plata es muy anterior, bastante anterior al cierre de 1985 y al trágico y despiadado Consejo de Ministros de 1984. Las cosas venían de mucho tiempo atrás.
Y de la Maza de Alba a una emocionante imagen. La estación de los Arapiles. Siguiente estación del recorrido. Es muy triste lo que voy a decir. No existe nada de lo que se ve en esta fantástica foto. No solamente los trenes dejaron de circular. El muelle fue demolido poco tiempo después de estas fechas, de finales de los 60, principios de los 70. La estación también de viajeros fue demolida en los 90. De hecho, yo cuando pasé por allí, en el año 90 y pico, ya había sido demolida poco tiempo antes y hoy en día no existen ni vías. Lo peor de todo, aparte del cierre y de la desaparición absoluta del patrimonio ferroviario, es la inacción absoluta y la pasividad absoluta de mis paisanos salmantinos. Ya sé que es duro decir esto, pero es así. Salamanca no movió un dedo por el cierre de la Ruta de la Plata. Las provincias que más lucharon fueron Cáceres y León. Zamora y Salamanca prácticamente no protestaron. Había una especie de anestesia generalizada bastante grande. Y una imagen ya llegando, saliendo de Arapiles, ya llegando a Salamanca. El tren balastero, nuestro tren fantasma de la serie. El tren balastero Guijuelo-Salamanca. Al fondo se puede ver la azucarera, que tampoco existe, una industria muy importante que está al lado de la bifurcación de la Serna y que va a dar al puente del Pradillo y a Salamanca. Nada de eso ya existe. Aquí lo vemos con más detalle en una imagen de cosecha propia de cómo era la azucarera de Salamanca, que tenía terminal ferroviaria y se movían vagones de mercancías. Desgraciadamente, no tengo ningún testimonio gráfico, ni tampoco tengo testimonios de aquello, ya que la azucarera manejaba un montón de vagones. Vagones tolva, cisternas, abiertos, de todo tipo, pero no hay ningún documento gráfico, por desgracia. La azucarera desapareció, desapareció la Ruta de la Plata, desaparecieron las pocas industrias que tenía la provincia, se murieron, no protestó nadie. Por desgracia, vivimos en una zona de España donde existe la mentalidad del funcionario, no la mentalidad del conservar la industria y los intereses provinciales. Y aquí vemos cuando empezó a desmantelarse la vía, el mismo sitio que hemos visto en la anterior foto, cuando empezaron a levantar las vías, que era un negocio. Era un negocio, los ayuntamientos de la zona pues recibieron subvenciones públicas para que gastaran el dinero en lo que quisieran. Estos fondos, ya sabéis, estos fondos de la Unión Europea y de otros sitios, y decidieron pues regalárselos pues a amigos suyos que tenían constructoras y les dijeron, pues venga, yo te doy un dinerito, te doy una paguita, tú levantas las vías del tren, las conviertes en chatarra y además te llevas un dinero que pagan los gilipollas de los contribuyentes, ¿no? Así funcionan estas cosas. Perdón por la expresión, pero es así. La entrada a Salamanca de la Ruta de la Plata. Ya estamos llegando a la capital charra. Esta foto la tomé ya hace bastante tiempo, ya llevaba muchos años la línea cerrada, pero algunas señales luminosas seguían encendidas. Es una cosa bastante llamativa, como unas señales que ya no funcionaban seguían gastando electricidad y la factura pues la paga el de siempre, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy llamativa. Algunas de estas señales estuvieron años con la luz encendida y además, a efectos de circulación, no valían para nada. Podemos ver también a la izquierda la vía general y a la derecha una de las vías de acceso a la antigua azucarera.
Y nos vamos al túnel del tiempo, mismo sitio, principios de los años 80, bifurcación de la Serna. Este tren está en la Ruta de la Plata y a la derecha las vías de acceso a la azucarera. Desconozco cuál era el destino de este tren, porque podría ser una maniobra que iba al apartadero de Mirat, ya que parecen que son cisternas de ácido sulfúrico, pero también podría ser una maniobra de cisternas que iban a la azucarera. No he podido confirmarlo, pero es una foto estupenda donde se ve Salamanca al fondo, la belleza de la ciudad salmantina. Pero si alguien tiene información, será muy bienvenida y muy agradecida. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para aportar información a la comunidad trenera, porque en eso consiste Meijo Ferroviario. Es un lugar colaborativo donde queremos investigar y aprender y unir información para que todos podamos aprender juntos. Bifurcación de la Serna, la vía de la derecha, la que va a Fuentes de Oñoro y Vilaformoso, y a mano izquierda la Ruta de la Plata y también el antiguo apartadero de la azucarera. Ya la azucarera no existe, había sido desmantelada. En la siguiente imagen vamos a ver, aquí están las dos vías paralelas, pero vamos a ver en la siguiente imagen la bifurcación, cómo era la bifurcación de la Serna. La foto la realicé desde un pequeño andén que a su vez está en una antigua caseta de operarios. Aquí podemos ver el ángulo inverso y aquí vemos la bifurcación. Al fondo está el puente del Pradillo, dirección Salamanca, a la izquierda la vía de Fuentes de Oñoro y en el medio de la imagen la vía dirección Béjar y la otra al antiguo apartadero de la azucarera. Hace escasamente unos 4 o 5 años todo esto ya desapareció. Se eliminó la bifurcación y se mejoró la curva que va desde el puente a la vía con dirección Portugal. Próxima estación, Salamanca. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dar like, suscribiros, comentar, compartid. Y hasta el próximo vídeo.